Hola, me llamo Isaac Ben-Mergui, aquí grabando para tutorá.tv. Me gustaría analizar con ustedes cómo un judío debería estudiar eventos actuales que están pasando en el mundo. Cuando uno lee diferentes periódicos o mira televisiones o se mete en el internet y ve diferentes cosas que pasan en el mundo, diferentes tragedias, que escucha diferentes tragedias en Israel, o sea en África, o sea en Asia, uno como judío debería pensar, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué Hashem nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? No deberíamos verlo como, eso es algo que no nos afecta, sino esto es algo que Hashem, si está dejando que pase, es porque Hashem está queriendo decirnos a nosotros algo como judíos. La verdad, me gustaría unir esto con el ritual de Pesaj, en Pesaj. En Pesaj, una de las primeras cosas que nosotros hacemos, si uno se pone a ver, es el minhag del karpaz. El karpaz, la costumbre es de mezclarlo con agua y sal. Hay muchos diferentes midrashim que explican por qué el Baal Agadá decidió hacer esto. Una de las más famosas es, obviamente, para explicar el sudor y las lágrimas que pasaban los judíos cuando eran esclavos en Egipto. Otros midrashim explican que el apio es como la grama, para enseñar cómo el judío se multiplicó. Y se multiplicó y se hizo tan grande. Otra explicación que vimos es que dicen que el judío, que el apio se untaba, igual que los egipcios, botaban a los niños judíos, a los bebés, en el mar, en el río. Básicamente, ¿qué es lo que el Baal Agadá está haciendo? Está tratando de pintar una escena de una tragedia judía. ¿Qué es lo que estaban pasando los judíos en la época? Por una tragedia, algo muy fuerte. Esa es la idea que el Baal Agadá está tratando de pintar. Yo hoy me gustaría con ustedes ver otro mehalech, otra forma de ver esta episodia. Y es basado sobre el libro El Maaseh Avot. El Maaseh Avot explica que el karpaz viene a explicar la razón por la cual nosotros llegamos a Egipto. Dice, ¿por qué el karpaz, el apio, se unta? Dice, esto es para explicarnos otra cosa que fue untada en la historia judía. ¿Y qué es lo que era? Lo que fue untado fue el ketonet pasim, que era la túnica que le había regalado Jacob a Yosef. Esa también fue untada, pero en sangre. Cuando los hermanos volvieron a Jacob, cuando los hermanos volvieron a Jacob y le dijeron que Yosef había muerto, los hermanos untaron el ketonet pasim y lo en sangre para explicarle al padre que se había muerto, que se lo había comido un animal. Si vemos algo muy interesante, vemos que Rashi, cuando habla sobre el ketonet pasim, que era la túnica de Yosef, se refiere a esta túnica como un karpaz. Dice que era bella como un karpaz. Vemos que Rashi nos está dando una pista a la razón por la cual los judíos fueron a Egipto. Una de las razones fue por todo el episodio de Yosef. El Per Aarón trae otra explicación que dice karpaz puede ser roto entre kar-paz. Kar se refiere a Mejirá. ¿Qué es Mejirá? Mejirá es la venta de Yosef. ¿Por qué fue la venta? Porque los hermanos estaban celosos. Jacob Avinu le estaba dando más atención a Yosef y los hermanos estaban celosos. Hicieron una Mejirá, que es el kar. Y el paz es el pasim, que es cuando los hermanos después van a Jacob y le dicen que Yosef había muerto. Entonces estamos viendo que el Baal Agadá, al principio de la Agadá, ¿qué nos está diciendo? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Estamos sufriendo en Egipto? ¿Sabes por qué estamos aquí? Nos está diciendo
que la razón que estamos en Egipto y la razón que sufrimos tantos años en Egipto, ¿sabes cuáles son? Porque vendimos a nuestro hermano Yosef. Vendimos a Yosef. No pudimos poner nuestras diferencias al lado. No tuvimos paciencia con nuestro hermano Yosef. Los hermanos agarraron, vieron a Yosef como un extranjero y lo vendieron y se deshicieron de él. Pero no se crean que los hermanos eran los únicos. Los descendientes de Yosef también sufrieron en Egipto. Que esto explica que Yosef también tenía aquí razón para sufrir. Yosef también tenía la culpa. ¿Y cuál era la culpa? Como dicen Jajamim, Yosef, ¿qué es lo que había hecho? Había hablado lashon hara. Él habló lashon hara a los hermanos. Y por lo tanto, por ese dibar ra, él también sufrió. El Jidá explica algo muy interesante. El Jidá dice así. Dice, hay dos diferentes fórmulas de saber desde cuándo empezó el sufrimiento, cuándo empezó la esclavitud, perdóname. Hay quien dice que empezó desde el Brit Ben Abetarim, que era cuando el pacto con Abraham vino, hasta la salida de Egipto, y eso era 430 años. Y hay quien dice que era desde Yitzhak Avinu, desde que nació Yitzhak Avinu, hasta que salieron de Egipto, que eso eran 400 años. Si uno agarra el valor numérico de Tzorei Ayin, es 430 años. El Jidá nos había dicho que hay dos formas de cómo contar cuántos años estuvieron los judíos en Egipto. Una es 430 años, que era desde el Brit Ben Abetarim, el pacto que había hecho Abraham vino con Hashem, hasta la salida de Egipto. Esos son 430 años, que eso se refiere a Tzorei Ayin. Tzorei Ayin es ver las cosas con un ojo malo, como un ojo angosto, no ser muy justo. La otra forma de verlo, que habíamos dicho, eran 400 años. 400 años era desde que nació Yitzhak Avinu hasta la salida de Egipto. Y el valor numérico en 400 es de Ain Hara, de un ojo malo. Que es también, ¿qué era lo que pasaba? Que los judíos en esa época no estaban viéndose como en la época de Yosef y los hermanos, que se estaban viendo con mal. Yosef hablando lashon hara a los hermanos y los hermanos no teniendo paciencia con Yosef y viéndolo para mal. El Tana de Beliao dice algo, una belleza, dice algo muy bonito. Él dice que al final de la esclavitud, los judíos hicieron un pacto entre ellos y dijeron que desde ahora en adelante, para aliviar el sufrimiento en el cual están pasando, los judíos hicieron un pacto de que se iban a tratar bien uno al otro, de que ellos iban a actuarse entre uno al otro con amor, se iban a actuar bien entre ellos. El Tana de Beliao dice, esto es lo que trajo la Geulá de Egipto. Esto que ellos hicieron un pacto de comportarse bien uno con el otro. Por eso si uno ve, el Baal Agadá, ¿qué hace? Justo después de el Karpaz, ¿qué es lo que trae? Halachmania. ¿Qué es de la Halachmania? Todo el que tenga hambre, que venga y coma. Es ese pacto que hicieron los judíos para poder venir a redención. El que no tenga dónde comer, venga. El que no sepa, venga conmigo. Empezaron esa amistad, ese amor entre todos uno. Eso es lo que Tana de Beliao dice, que es lo que trajo la Geulá de Egipto. En el Seder, el Baal Agadá es lo que nos quiere enseñar. La unidad. Hay que estar en unión, en familia. Y todos, por eso el Baal Agadá, ¿qué es lo que hace? Trae a 4 hijos. Trae a un hijo inteligente, o el Jajam, o el bueno, el Tzadik. Trae al Rasha, al malo, o el que no está que está en el off the derech, el que no está en el camino. Después te trae al Tam, que no sabe tanto. Y te trae el Sheno y Alishol, que es el simple, no sabe ni preguntar. ¿Qué es lo que traen cada uno de estos hijos? Te quiere enseñar el Baal Agadá que estamos todos alrededor de la mesa. Todos estamos juntos. No hay diferencia. Por eso, uno de los mitzvot que hacían en la época del Bet HaMikdash era ¿cuál? El Korban Pesach. La Gemara dice, ¿cómo se comía el Korban Pesach? En unidad. El Korban Pesach se comía en unión. Uno agarraba todo el Korban y lo comía entre todos. Tenías que escoger un grupo y todos comían el Korban en unidad. Otra vez, el Agadá Pesach enseñando que unión. Unión es lo que trae al pueblo de Israel junto. Eso es lo que trae a todos. Eso es lo que trae la Geulá. Si queremos ver quiénes son los héroes
en la historia de Egipto, vemos que son Moshe y Aarón. Moshe y Aarón son dos hermanos que son los que sacan a los judíos de Egipto. Si vemos un poco de la historia de Moshe y Aarón, vemos que Hashem viene y le dice a Moshe, mira, quiero sacarte y traerte al pueblo de Israel, quiero traerte a Egipto, perdóname, y quiero para que saques a mi pueblo de Israel de Egipto. Moshe por 7 días le dice a Hashem, no. Jajamí me explica, una de las razones que Moshe no quería era porque él sabe que su hermano Aarón era el líder, él era el que estaba encargado. Y Moshe no quería venir ahorita y decir, ahorita Dios me mandó a mí, yo soy el que encargo, yo soy el nuevo jefe aquí en el pueblo. Por lo tanto, Moshe por 7 días le dice a Hashem Itbaraj, Hashem le dice, no, perdón, no puedo, yo no sé hablar, estoy tartamudo, ¿quién soy yo? No me van a hacer caso. Hasta que Hashem le dice, tienes que ir. Cuando vemos que Moshe va, la Torá nos dice que ¿qué es lo que hace Aarón? Aarón se adelanta y Aarón va y le dice a Moshe que la Torá dice que en su corazón Aarón estaba contento. Aarón no tenía celos. Aarón le dice a Moshe Rabbenu, Hashem dijo que tú eres el líder de Jabot. Hashem explica que Aarón no tenía nada de celos, no había rencor con su hermano. Era otra vez, ¿qué vemos? Unión. Moshe y Aarón son el ejemplo de cómo hermanos deben comportarse, cómo Yehudim deben comportarse. ¿Cómo viene el sufrimiento? El sufrimiento al mundo viene cuando hay una falta de Ahdut. Cuando hay falta de Ahdut, encontramos sufrimiento. ¿Cuándo es que vemos que hay sufrimiento? Cuando no hay hermandad, cuando no hay Ahdut, hermandad. Cuando vemos esto en el pueblo de Israel, ahí vemos que ya no hay unión, ahí vemos que empiezan los sufrimientos y empiezan las cosas a pasar alrededor del mundo. Y eso es exactamente lo que estaba pasando entre Yosef y los hermanos. No había hermandad. Al no haber hermandad, mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Todo un pueblo tuvo que ir a Egipto y ser esclavos por 400 años. ¿Por qué? Dice el Baal Agadá, porque no había hermandad. Porque los hermanos vendieron a Yosef. Porque Yosef habló la Lashon Hará de los hermanos. Hoy en día vemos esto muy común. Muchas veces vemos que no hay Ahdut entre judíos. Hay muchas separaciones. Hay Sefaradim, Ashkenazim, Hasidim, este tipo de Hasid, este tipo de Hasid. Vemos diferentes tipos de restricciones. Decimos, no se habla en la sinagoga, nos peleamos con mi hermano porque habló. O diferentes cosas. Vemos tantas mahloket en el mundo que de verdad muchas veces uno tiene que pensar si vale la pena los mahlokot que estamos haciendo, las peleas que uno hace, si vale la pena de verdad. Muchas veces uno debe decir, ¿sabes qué? Tal vez debería pensar antes de hablar o encontrar la forma para no hacerle sufrir a mi hermano y decirle una forma que él no se moleste. El gran Hafetz Haim explica que después de 120 años, cuando el judío va a Olam Haba, hay 2 formas de cómo va a ser juzgado. Una es con Midat HaRahamim y otra es con Midat HaDin. Midat HaRahamim, como todos sabemos, es con misericordia. Midat HaDin, lo alenu, es con justicia. El Hafetz Haim explica que hay un secreto de cómo podemos llegar para que nos juzguen con Midat HaRahamim. Y esa es cuando un judío le juzga a su prójimo para bien. Dice, todo depende de cómo la persona se comporte, es como se van a comportar en los Shamaim con él. Si la persona es una persona que se pone en bravo todo el tiempo o juzga a todo el mundo estrictamente, la verdad que cuando llegue a los Shamaim le van a pagar con la misma moneda, lo alenu, lo juzgan de la misma forma. Pero si la persona siempre se esmera o corre para juzgar a su prójimo para bien, o siempre ver cómo ayudar al prójimo para juzgarlo para bien, de esa forma Hashem Itbaraj también va a buscar diferentes cosas para cómo evitar castigar a esa persona. Y decir, si una persona pecó, buscar cosas que van a mitigar el pecado. ¿Por qué estuvo forzado? Tal vez el Yetzer Hara era muy fuerte, no pudo, etc. Y eso se llama el Midat HaRahamim. Hashem no es tonto. Hashem sabe exactamente cómo uno se comporta. Y ahí no hay forma de cómo comprar a Hashem Itbaraj. Todo es Gesed.
como dice el Hafetz Haim, Hashem nos quiere juzgar a nosotros para bien. Como dice, Ki lo el Hafetz Resha. Hashem no busca la maldad. Hashem no busca hacernos mal. Él quiere hacer Gesed con nosotros. Por eso, si uno ve la Torah, ¿cómo empieza la Torah? La Torah empieza con un acto de Gesed. ¿Cómo? Hashem viste a Adam Rishon. ¿Y cómo termina la Torah? Con un acto de Gesed. Que Hashem entierra a Moshe Rabbenu. Entonces, ¿qué nos dice Hashem? Hashem quiere Gesed. A través de Gesed, a través de juzgar para bien, de actuar con Gesed, entonces nosotros podemos llegar a que Hashem nos trate bien. Cómo nos comportemos con nuestras esposas, cómo con nuestros niños, cómo nos comportamos con nuestros trabajadores, con los empleados, con los jefes. Todo eso es Gesed de verdad. Ahí la verdad, la persona ve cómo, Hashem ve de qué está hecho la persona. Como sabemos, la gran enseñanza que todo el mundo sabe, Rabbi Akiva explicó, Be'ahavta l'reja kamoja. Eso es lo más grande que hay, de querer a su prójimo como cada uno, o sea, querer a su prójimo como uno mismo. Dice Rabbi Akiva, todas las 613 mitzvot tienen Gesed. Todas las 613 mitzvot tienen algo de Gesed. El Yesod de Shoresh Avodah explica que cada mitzvah que uno hace debería poner kavaná que estoy cumpliendo la mitzvah de Kibud Av Be'em. El Yesod de Shoresh Avodah, el libro Yesod de Shoresh Avodah explica que todas las mitzvot que uno hace, las 613 mitzvot, cada vez que uno hace una mitzvah, una persona debería poner kavaná, de poner enfoque en que está cumpliendo la mitzvah de honrar a sus padres, de Kibud Av Be'em. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una mitzvah, ¿verdad? Cada persona que lo ve, que hace mitzvot y todo, lo único que van a estar pensando es, oh, mira a este señor cómo actúa, seguro que tiene buenos padres. Y también de otra forma es que cada vez que uno hace una mitzvah, lo que le trae a la persona es satisfecho. Le trae al padre satisfacción. El padre ve y dice, oh, nahat, tengo nahat, tengo satisfacción de este hijo que estamos trayendo. Y no solo el padre, sino que también la comunidad en sí ven, dice, oh, esto es un padre. Mira la clase de hijos que tienen. Me gustaría compartir con ustedes una historia sobre un Rav que se llama Rav Yeshaya. Todo el mundo sabe que el momento antes del shofar es un momento muy importante. Mucha gente en este momento les gusta leer el Zohar, o les gusta leer diferentes kavanot, o leer diferentes pesukim, o tehelim, etc., para ponerse listo y para ese momento tan especial del shofar. Pues había un Rav que se llamaba Rav Yeshaya, que él tenía una costumbre de que justo antes de que iban a tocar el shofar, él se metía en su cuarto, cerraba la puerta, se quedaba un rato y después salía y tocaba el shofar. Después de varios años, un estudiante quería ver, le dio curiosidad, dijo, quiero ver qué es lo que hace. Todos los años el Rav se mete ahí, me gustaría ver qué es lo que hace, tal vez está hablando con Melahim o yo qué sé, qué está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Todo el tiempo se va en un cuarto allá. Se va al cuarto, empieza a ver por un hueco, y ve que el Rav apenas entra así al cuarto, va, saca la torta del Kiddush y empieza a cortar todas las tortas. Y la empieza a cortar en pedacitos así y preparar el Kiddush. Todo el mundo se queda loco. ¿Qué es el Rav? La historia lo que están viendo es que el Rav, ¿qué es lo que le importaba? Quería que estuviera todo listo para el Kiddush, que la gente no espere. Una tefilá muy larga. Después de la tefilá, la gente tiene un poco de hambre. Decían Kiddush y iban a tomar algo. Entonces dice, preparaba la torta para que la gente no tuviera que esperar. Para él, ¿qué era lo importante? No, sí, es importante, las kavanot, etcétera, todo es muy lindo. Pero ¿sabes qué? Si yo puedo complacer a un prójimo, puedo complacer a otro, mitzvot, antes de hacer el shofar, eso es más importante. El gesed que puedo hacer. El Rambam explica, Shekola Torah kula nitna la'asot shalom. Toda la Torah fue dada, ¿para qué? Para hacer shalom. ¿En dónde? Baolam, en el mundo. Sheneemar derajeja darkenoam. Porque los caminos de Hashem son placentes. Los caminos de Hashem son buenos. Todo el propósito del mundo, todo el propósito de que Hashem creó este mundo fue ¿para qué? Para Shalom, para Gesed, para compartirse uno con el otro. Hay muchas formas de cómo uno puede ayudar a su prójimo, que la verdad la persona ni lo piensa. Hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando
hay formas diferentes de hacer Gesed que la persona ni lo piensa. Por ejemplo, si yo tengo que leer el Shenei Mikra Vejat Targum, que es cuando tengo que agarrar y leer la Torah, hay una mitzvah de leer la Torah 2 veces, antes y una vez el Targum, que es la explicación, antes de leer la Torah el sábado. Entonces mucha gente se retrasa. Entonces mucha gente a veces le gusta leerlo cuando el Shaliach Tzibur, cuando el Hazán está leyendo la Torah. Entonces hay 2 formas como yo lo puedo decir en una voz más alta o lo puedo decir callado. Entonces mucha gente no se da cuenta, lo empieza a decir un poco más alto y no sabe que está fastidiando al de al lado. Baja la voz, eso se llama Gesed. Tengo que construir mi sukkah. Bueno, la puedo hacer a las 5 de la tarde o lo puedo hacer a las 8 de la noche y fastidiar al prójimo. Empezar a pensar sobre el prójimo, eso se llama Gesed. Eso se llama formas de cómo uno puede agarrar y ayudar a su prójimo y traer a Hashem en este mundo. El gran Rabbi Israel Mesalant explican sobre él que cuando él ya estaba muy viejito y no podía hacer matzá, los estudiantes le preguntaron, mira, vamos a hacer la matzá, dime, ¿tienes algún hidur, alguna exigencia, algo que puedo hacer para que la matzá sea más kasher para ti, que sea alguna kavaná, algo? Rabbi Israel Mesalant le dice, sí, por favor, cuando agarren la matzá y vayan a comprarla, no apuren a la mujer que hace el dough, que hace la masa. No la apuren, no le pongan presión. Imagínense, eso era para él lo más importante. No fastidien a otro para que yo haga una mitzvah. No fastidien al prójimo para que yo haga una mitzvah más grande. Eso eran los grandes sabios, eso eran los jajamim. Cuando un padre está estudiando Torah de noche y escucha a un bebé llorar, él se levanta y sigue estudiando cargando al bebé. Eso se llama Gesed. No, oye, despierta a la esposa, oye, agarra al bebé que no me puedo concentrar estudiando. No, el Gesed más grande es ese. De él agarrar y decir, ¿sabes qué? Mi esposa está dormida, déjala que descanse, me levanto yo. Yo voy a seguir y puedo seguir estudiando de esa forma. Cuando nosotros empezamos a estudiar y a pensar sobre el prójimo, eso se llama Ve'ahavta lereja kamoja. Así es como podemos destruir el Sinat Hinam, que es el odio gratuito. Y de esa forma corregir el pecado que ha agrandado este exilio tan grande en el cual estamos. Y de esa forma podemos traer de vuelta nuestro Bet HaMikdash. Y con esto me gustaría terminar, que de verdad tenemos que copiar a nuestros ancestros. Igual de que ellos, como dice el Tane de Beliau, ¿cómo es que ellos trajeron la Geulá? Trajeron la Geulá con la unión. Cuando ellos se unieron y empezaron a poner sus diferencias de lado y empezaron a ayudarse uno al otro, eso es lo que trajo la Geulá. Igual nosotros en esta generación tenemos que hacer igual. Tenemos que unirnos. Tenemos que poner todas nuestras diferencias de lado. Y de esa forma vendrá el Mashiach Be'ezrat Hashem.